Capítulo 3. Controversias en torno al Evangelio de la Gracia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en el momento en que dices la palabra gracia, ni siquiera hablemos aún de la abundancia de la gracia, la gente inmediatamente se pone a la defensiva? Escuchar a personas decir, uy, cuidado con ese pastor de la gracia. Escuché que viene a la ciudad. O tienes que tener cuidado, demasiado gracia no es buena para ti. Debe equilibrarse con la ley. ¿Te has preguntado de dónde vienen todos estos temores y recelos? A ver, piensa en todas las películas de Indiana Jones que hayas visto. Antes de que el héroe Indy pueda apoderarse de un tesoro de gran valor, debe superar los obstáculos y trampas que lo rodean. Flechas ardientes silban a su izquierda. Flechas envenenadas vuelan hacia él por la derecha. Delante hay pozos ocultos llenos de lanzas afiladas y enormes rocas ruedan desde arriba. Tantos obstáculos han sido levantados simplemente porque hay un tesoro al final. El momento en que aprendes a recibir la gracia, comienzas a reinar en la vida. Por la misma razón, el diablo ha levantado tantos obstáculos y cercas alrededor del Evangelio de la Gracia. Él sabe muy bien que en el instante en que aprendes a recibir la gracia, empezarás a reinar en la vida. El diablo vino a robar, matar y a destruir. Quiere verte arruinado y destrozado. Él no quiere verte reinando en la vida. Así que ha trabajado arduamente para impedir que los creyentes reciban de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Controversias. La estrategia del diablo. La estrategia del diablo es rodear las verdades de Dios con controversias. Para evitar que el pueblo de Dios se beneficie de la plenitud de sus promesas, levanta controversias como cercas alrededor de estas verdades. Siempre puedes medir lo poderosa que es una verdad por la cantidad de controversias con que el diablo la rodea. La palabra de Dios nos recuerda que no ignoremos las artimañas del enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz, la cabeza de la serpiente fue aplastada. Es que Dios le dio al diablo un daño permanente en la cabeza. Así que verás que las estrategias del diablo carecen de creatividad. Lo que hizo en el pasado sigue haciéndolo hoy. Por ejemplo, cuando Dios restauraba la verdad de la sanidad al cuerpo de Cristo, el diablo levantó un letrero que decía herejía. Durante muchos años, la iglesia miraba ese aviso y retrocedía diciendo, uy, eso es herejía, eso es peligroso, es controversial. Olvidémonos de hablar de sanidad en la iglesia. En lugar de estudiar la palabra de Dios para ver qué dice Él mismo sobre la sanidad, la iglesia retrocedió. No importaba que cuando Jesús caminó en la tierra, más de 2/3 de su ministerio estaban relacionados con sanar enfermos. Él iba por todas partes sanando, y todos los que lo tocaban eran sanados. La Biblia registra que toda la multitud procuraba tocarle porque de él salía poder y sanaba a todos. A Lucas capítulo 6 verso 19. Me encantaría que alguien en Hollywood produjera la escena de Lucas capítulo 6 verso 19. Ojalá Mel Gibson estuviera escuchando esto. Todos los enfermos, cojos y ciegos acudieron a Jesús y ¡bam! La virtud sanadora de Jesús se liberó con poder y todos los que lo tocaron fueron sanados. Esa es una imagen poderosa para tener en tu mente cada vez que confíes en Dios por tu sanidad. El mundo no tiene la verdad. Ellos empacan ficción y la presentan como si fuera verdad. Te muestran criaturas del espacio exterior y te hacen creer que los extraterrestres son reales. En cambio, nosotros, los creyentes, tenemos la verdad, pero la presentamos como si fuera ficción. Vamos, creyentes, tenemos la verdad. Proclamemos con valentía el Evangelio de Jesús. Solo la verdad de su gracia y su poder tiene la unción para liberar y hacer libres a las personas.
Creo con todo mi corazón que Dios está levantando una nueva generación de directores, productores y guionistas en todo el mundo que presentarán el Evangelio de Jesús en toda su pureza y poder. Ahora, cuando Dios estaba restaurando la verdad de la prosperidad a la iglesia, de nuevo aparecieron letreros llamándolo herejía. Durante muchos años, la iglesia se apartó de la enseñanza de la prosperidad porque era controversial. Una vez más, no importaba que la Biblia declarara que Jesucristo se hizo pobre en la cruz, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. La iglesia retrocedió diciendo, olvidemos eso, es demasiado controversial. No entiendo por qué algunos creyentes pelean por el derecho a estar enfermos y pobres. ¿Qué acaso tú como padre te gustaría que tus hijos estuvieran enfermos y viviendo en la miseria? Entonces, ¿por qué los llevas al médico cuando no se sienten bien? ¿Por qué les das a la mejor educación que puedes pagar? ¿No es porque deseas que tus hijos estén bendecidos, sanos y que tengan un futuro próspero? ¿Qué acaso crees que tu Padre Celestial querría algo menos para ti? ¿En serio piensas que Él te bendecirá con una mano mezquina cuando las calles del cielo están hechas de oro puro? Escucha con atención. Las calles del cielo no están chapadas en oro. Están hechas de oro sólido. Piensa en eso un momento. Si tú, siendo humano, sabes dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos? Reconoce que el diablo ha usado la controversia a lo largo de la historia de la iglesia para impedir que los creyentes tengan acceso a las verdades más poderosas de Dios. Él construyó cercas de controversia alrededor de la sanidad, la prosperidad y la gracia, para evitar que los creyentes reinen sobre la enfermedad, la pobreza y el pecado. Entre más controversias encuentres alrededor de una verdad de Dios, más poderosa es esta verdad. Presta mucha atención a lo que digo. No todas las controversias están basadas en la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que probar todo a la luz de lo que dice la Biblia. Sin embargo, la controversia es una herramienta que el diablo usa para impedir que el pueblo de Dios tenga acceso a sus verdades. Es que él es un mentiroso, astuto y un ladrón engañoso. Y por eso debemos fundamentar lo que creemos en la palabra de Dios y examinar todo con las Escrituras. No retrocedas de la gracia solo porque has escuchado que es controversial. Estudia tú mismo la palabra y mira lo que dice acerca de la gracia. Favor merecido versus favor inmerecido. O sea que tú eres uno de esos predicadores del Evangelio de la prosperidad. Amigo mío, no existe tal cosa como un Evangelio de la prosperidad. Solo hay un Evangelio en la Biblia, y es el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, cuando crees en el Evangelio de Jesús, que está basado enteramente en su gracia, el resultado será salud y prosperidad. De hecho, el Evangelio de Jesucristo conduce a bendiciones, éxito, sanidad, restauración, protección, a avances financieros, seguridad, paz, plenitud y mucho más. Dios te bendice no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. La gracia se basa en su fidelidad y en su bondad hacia ti. No depende de tu desempeño, sino de su favor inmerecido. Si dependiera de lo bueno que eres tú, ya no sería gracia, sino el sistema de la ley sería favor merecido. Aquí está la diferencia entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. La ley es igual al favor merecido. Cuando obedeces perfectamente los mandamientos, eres bendecido. La gracia, favor inmerecido. Jesús obedeció perfectamente y eres bendecido al creer en Él. Amigo, ¿bajo qué pacto estás hoy? ¿El antiguo pacto de la ley o el nuevo pacto de la gracia? ¿Favor merecido o favor inmerecido?
Si ser bendecido hoy dependiera de tu esfuerzo, de tu capacidad para guardar la ley y hacerte justo a ti mismo, entonces no habría diferencia entre estar bajo la ley o bajo la gracia. Y el Evangelio ya no serían buenas noticias. Vamos, amigo, Dios mismo encontró defectos en el antiguo pacto, y con buena razón. Cercas alrededor de la abundancia de la gracia. Un buen amigo, también ministro, le sugirió una vez al decano de un reconocido instituto bíblico que incluyera gracia en el currículo. El decano respondió: hay que tener cuidado cuando se trata de la gracia. Este recelo hacia la gracia es común en muchos círculos cristianos. En cuanto escuchan la palabra gracia, se ponen en alerta máxima. Le dije a mi amigo ministro que en realidad no estoy de acuerdo en que la gracia sea simplemente un tema dentro del currículo. La gracia no es un tema. La gracia es el Evangelio. Es la buena noticia. La palabra evangelio simplemente significa buenas noticias. La gracia no es teología, ni una materia, ni una doctrina. Es una persona y su nombre es Jesús. Esa es la razón por la cual el Señor quiere que recibas la abundancia de la gracia. Porque tener abundancia de gracia es tener abundancia de Jesús. ¿Cómo puedes decir que la gracia es una persona y que esa persona es Jesús mismo? Excelente pregunta. Veamos lo que dice la palabra. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan, capítulo 1, verso 17. Nota lo siguiente. La ley fue dada, implicando distancia, pero la gracia vino. La gracia vino como una persona, y su nombre es Jesucristo. Es que Jesús es la personificación de la gracia. Jesús es la gracia. Es vital que entiendas que la verdad está del lado de la gracia y no de la ley. La palabra de Dios declara que si conoces la verdad te hará libre. Pues bien, amigo mío, la gracia es la verdad que te hace libre, no la ley de Moisés. La ley está del lado de Moisés, pero la gracia y la verdad están del lado de nuestro Salvador. Sin embargo, hoy hay quienes se aferran a la ley de Moisés y la predican como si fuera la verdad que libera. Amigo mío, la gracia de Dios es la única verdad que libera. La verdad está del lado de la gracia. Si el diablo puede mantenerte bajo la ley, puede mantenerte derrotado. Nunca escuchas, cuidado con los 10 mandamientos, o cuidado con ese predicador de la ley, le oímos que viene a la ciudad. ¿Por qué no hay controversia con los 10 mandamientos? Porque el diablo quiere que estés sujeto a la ley. No quiere que sepas que Jesús ya te liberó de ella. Si logra mantenerte bajo la ley, te mantendrá derrotado. Curiosamente, muchos temen que al predicarle a un creyente que ya ha sido perdonado completamente por la gracia y que ya no necesita ganarse su posición ante Dios mediante la ley de Moisés, esto lo llevará a vivir en pecado y en desenfreno. Pero la Biblia es clara. El poder del pecado es la ley. No es la gracia la que fortalece el pecado, sino la ley. Entre más vivas bajo la ley, más se fortalece el pecado. En cambio, cuanto más vivas bajo la gracia, más pierde fuerza el pecado. La Biblia declara: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos, capítulo 6, verso 14. Así que no pases por alto esta revelación. Léela de nuevo. Es más, escúchala nuevamente. Cuanto más recibes la gracia, más poder tienes para vencer el pecado. En otras palabras, el pecado no tendrá dominio sobre ti cuando recibes de la abundancia de la gracia. Lamentablemente, hoy hay personas bien intencionadas predicando lo opuesto. Ellos dicen que el pecado no tendrá dominio sobre ti cuando estás bajo la ley.
Así que cuando ven pecado predican más ley. Eso, mi amigo, es como echarle leña al fuego, porque la fuerza del pecado es la ley. Entre más ley se predica, más se fortalece el pecado. Pero el poder para tener victoria sobre el pecado se imparte cuando se predica más gracia. ¿Y quién cambió los papeles? Que se levante el verdadero evangelio. El diablo ha cubierto con un velo los ojos de las ovejas de Dios. Es hora de predicar la verdad. Es hora de quitarnos el velo de los ojos y derribar las cercas que rodean el evangelio de la gracia. Cercas alrededor del don de la justicia. El diablo también ha logrado levantar cercas alrededor del don de la justicia. Hoy, la teología convencional enseña que no solo existe algo llamado justicia posicional, sino también algo conocido como justicia práctica. Es decir, aunque fuiste hecho justo por gracia, ahora debes obrar correctamente y guardar la ley para seguir siendo justo. A eso se le llama justicia práctica. Amigo mío, esto es algo que el apóstol Pablo nunca enseñó. Solo hay una justicia en Cristo Jesús. Veamos lo que Pablo dice acerca de los que ignoran esta justicia. Él dijo: porque ignorando la justicia de Dios, que algunos llaman justicia posicional, y procurando establecer la suya propia, eso sería lo que se llama justicia práctica, no se sujetaron a la justicia de Dios. Está claro que Pablo está en contra de cualquier enseñanza que diga que tienes que ganarte y merecer tu propia justicia. O eres justo o no lo eres. No existe eso de primero tener justicia posicional y luego tener que mantenerla mediante una justicia práctica. Eres la justicia de Dios en Cristo, punto final. Fíjate que la estrategia aquí es engañar al creyente para que crea que la justicia es algo que debe lograr guardando la ley a la perfección. Suena muy bien y muy bonito a la carne, pero si fuera así, la promesa del don de la justicia sería tirada por la ventana. El diablo es muy astuto. No tiene problemas con la justicia, pero quiere engañarte para que persigas tu propia justicia mediante la ley. Quiere que dependas de tu propia justicia. Así que elimina la palabra don de la frase don de justicia. Y luego, te da la falsa impresión de que eres responsable de ganar tu propia justicia por medio de tus obras y esfuerzos, en lugar de depender de la obra consumada de Jesús. Eres la justicia de Dios en Cristo, punto. Hay muchos creyentes que realmente son muy sinceros al guardar la ley y tratar de ganarse la justicia. Pero lo siento decirlo, están sinceramente equivocados. El camino de Dios es por gracia. La justicia no se puede ganar por buenas obras, es decir, por hacer buenas acciones. Solo puede venir como un regalo. Un regalo ya no es un regalo si tienes que trabajar por él. Por ejemplo, si yo te doy un Ferrari en rojo, nuevo y deslumbrante con la condición de que me pagues $20,000 cada mes por el resto de tu vida, ¿es realmente un regalo el Ferrari? Pero por supuesto que no. ¿Cómo puede ser un regalo si tienes que pagar o trabajar por él? Eso es doble lenguaje. Pero eso es lo que algunas personas predican hoy. Dicen que Dios te da el don de la justicia con la condición de que guardes los 10 mandamientos por el resto de tu vida para mantenerte justo. Ahora dime, ¿es eso un regalo real? Vamos, cuando Dios te dio el don de la justicia fue un regalo de verdad. Deja de intentar ganártelo con tus propias acciones. Los dones de Dios para nosotros son incondicionales. Empieza a creer que la justicia es un don en el nuevo pacto. Muchos creyentes están derrotados hoy porque intentan ganarse la justicia mediante guardar la ley y sus buenas obras. Amigo, la justicia es un don por lo que Jesús logró en la cruz por ti. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido limpiados por su preciosa sangre. Estás completamente perdonado y desde el momento en que recibiste a Jesús en tu vida, nunca volverás a ser responsable por tus pecados. Has sido hecho tan justo como Jesús, no por tu conducta, sino por la fe en Él y en su obra consumada en la cruz.
No hay nada que puedas hacer que haga que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer que Él haga que te ame menos. Tal vez estás pensando, pero es que yo no hice nada para hacerme justo. Exactamente. No hiciste nada para volverte justo. Y Jesús no hizo nada para volverse pecado. No estás cubierto por tu propia justicia, sino por la justicia perfecta de Jesús. Es un regalo que Él compró para ti con su propia sangre. Por lo tanto, la justicia ante el Señor no puede ganarse. Tu posición de justicia, tu estar en buena posición delante de Él, solo puede recibirse como un don. Hoy, tu derecho a ser justo es un derecho comprado con sangre. No hay nada que puedas hacer que haga que Dios te ame más y no puedes hacer nada que haga que te ame menos. Él te ama perfectamente y te ve vestido con la justicia de Jesús. Así que comienza a verte a ti mismo vestido con la justicia de Jesús. ¿El licencia para pecar? Pero Pastor Prince, si predicas que uno es para siempre justo ante el Señor, sin obras, sin mis acciones, sin guardar las normas que es la ley, ¿qué no saldrán las personas a vivir licenciosamente? ¿Qué acaso eso no les daría una licencia para pecar? Mm, Excelente pregunta. Permíteme comenzar preguntándote esto. ¿Notaste que la gente ya peca sin tener alguna licencia? Todos compartimos la misma meta de que la gente viva una vida de victoria sobre el pecado. Permíteme dejar esto explícito, en blanco y negro, para que no haya duda. Yo, Joseph Prince, estoy vehementemente, completamente, enérgicamente e irrevocablemente en contra del pecado. El pecado es malvado. No lo condono. Un estilo de vida de pecado conduce solo a la derrota y a la destrucción. Así que, aunque nuestra meta es la misma, la diferencia está en el cómo llegar a la vida victoriosa. Algunos piensan que es predicando más ley. Yo estoy convencido de que es predicando la gracia de Dios. Cuando visites nuestra iglesia, no encontrarás una congregación que, habiendo recibido las buenas noticias de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, salga corriendo a vivir en pecado. Por supuesto que no. De hecho, algunos de los mejores empresarios, altos ejecutivos, emprendedores, abogados, contadores y consultores de mi país asisten a nuestra iglesia. Y encontrarás una congregación profundamente enamorada de la persona de Jesús. Oirás testimonios maravillosos y asombrosos de cómo matrimonios han sido restaurados, cómo deudas enormes que llegaban a millones han sido canceladas sobrenaturalmente, cómo enfermedades terminales han sido milagrosamente sanadas y otros testimonios increíbles que trae la buena noticia de Jesús. Es que el pecado pierde su atractivo cuando encuentras a la persona de la gracia, Jesucristo, y te das cuenta de todo lo que Él te ha bendecido y hecho en la cruz. Empiezas a comprender que te han dado este gran don de la justicia y que no hiciste nada para merecerlo. No hiciste nada para ganarlo y no hiciste nada para merecerlo. ¿Y entonces qué sucede? ¿Este encuentro con Jesús te hace querer pecar? Por supuesto que no. Al contrario, te hará enamorarte de Jesús otra vez. Te hará mejor esposo, mejor padre, mejor ama de casa, mejor estudiante. Te hará alguien que desea con todo el corazón preservar la gloria de nuestro Señor Jesús, viviendo una vida victoriosa sobre el pecado por su gracia y su poder. La ocupación con Cristo en lugar de con uno mismo te hará comenzar a reinar en la vida por medio de aquel que es la revolución del Evangelio, Jesús. La palabra de Dios dice: despierta a la justicia y no peques. Cuanto más te das cuenta de que eres justo, más victoria experimentarás sobre el pecado. Despierta cada mañana y da gracias por ser la justicia de Dios por medio de Jesucristo. La restauración final. A lo largo de los siglos, Dios ha ido restaurando sus verdades en la iglesia. Y creo que la última y final verdad es la persona de Jesucristo y todo lo que Él logró en la cruz.
La revelación de la obra consumada de Jesús será cada vez más fuerte en los tiempos finales, y la humanidad comenzará a disfrutar plenamente los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Jesús no murió en la cruz por nosotros porque alguno de nosotros lo mereciera. Todos merecíamos el fuego del infierno, pero hemos sido redimidos por Jesucristo. La palabra redimir significa literalmente comprar con un precio. El precio aquí es el mismo Jesús. Él se entregó como rescate por ti y por mí. Se entregó para que tú y yo podamos recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Para reinar en la vida, es que se trata de Jesús. Es hora de que la iglesia deje de retroceder ante la gracia y deje de preocuparse porque sea demasiado controversial. Estudia las Escrituras y comienza a ver por ti mismo que esta es la potencia de Dios para salvación. Deja de alejarte de la gracia. Discerniendo el Evangelio de la Gracia. Permíteme enseñarte cómo discernir si la enseñanza de la gracia que estás oyendo es doctrinalmente sana. Cuando oyes predicar el nuevo pacto de gracia, siempre exalta a Cristo. Siempre revela cada vez más a Jesús. Siempre desvela la belleza de Jesús y la perfección de su obra consumada en la cruz. Jesús siempre es glorificado cuando se enseña la gracia. No hay gracia sin Jesús. Así que no te dejes impresionar tan fácilmente solo porque alguien te diga que predica a gracia. La palabra de Dios nos manda a probar todo. Dios quiere que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Incluso mientras oyes este libro, no quiero que tomes mi palabra por sentado. Quiero que abras tu Biblia y estudies la palabra de Dios por ti mismo y que veas la gracia de nuestro Señor Jesús en el nuevo pacto, cómo cobra vida. La gracia no es una doctrina. La gracia es una persona y su nombre es Jesús. Por lo tanto, no existe enseñanza de la gracia sin Jesucristo. No se puede separar a Jesús de la gracia. Si alguien repite mucho la palabra gracia en sus sermones, pero no exalta a Jesús ni su obra consumada, entonces ese no es el Evangelio de la gracia. De la misma manera, para discernir si lo que oyes es realmente el Evangelio de la gracia, fíjate en esto. La gracia no señala tus esfuerzos, tu desempeño ni lo que haces. No hace nada del esfuerzo humano, sino que apunta completamente a lo que Jesús hizo y a su obra terminada. La ley hace que el hombre se enfoque en sí mismo, siempre preguntando, ¿qué debo hacer? Pero la gracia hace que la persona se enfoque en Cristo, preguntando, ¿qué hizo Jesús? Tu parte es únicamente creer en Jesucristo, y cuando crees, eres bendecido y hecho justo. Bajo la ley, la carga está sobre ti, en tu desempeño. Bajo la gracia, la carga está sobre lo que Cristo ya realizó en la cruz. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús no estaba hablando a personas cansadas de sus trabajos seculares. Hablaba a quienes estaban agobiados por los requisitos de la ley de Moisés. El yugo de la ley es duro y pesado. Jesús vino porque la gracia no depende de ti, sino totalmente de Cristo. Él cargó con el peso del pecado en tu lugar. Bajo la gracia, tu parte es solo creer en Jesucristo. Y cuando crees, eres bendecido y hecho justo. Eso es la gracia asombrosa. El nuevo pacto de la gracia es tan poderoso que han existido intentos de pervertir su enseñanza. Hay supuestos predicadores que enseñan una gracia que no viene de Dios. Ellos creen en la salvación universal y dicen que por la gracia de Dios todos serán salvos aún sin creer en Jesús. Eso es una mentira salida del mismo infierno. Ningún hombre puede ser salvo excepto por nuestro Salvador Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre ni recibe vida eterna sino por Jesús. No hay gracia sin la persona de Jesús. Esa enseñanza de la salvación universal es una mentira que deshonra a Jesús y anula su obra en la cruz. La verdadera gracia siempre pone a Jesús en el centro de todo.
todo se trata de Jesús. Es tiempo de que la iglesia derribe esas cercas de controversia alrededor de la gracia y empiece a revelar cada vez más a Jesús. Este es el latido de mi ministerio: revelar a Jesús y contemplar más de su hermosura, su perfección y su gracia. Se trata de devolverle lo asombroso a la gracia. Cuando los creyentes no entienden que la gracia de Dios es su favor inmerecido, no ganado y no merecido, terminan confiando en sus propios esfuerzos para cumplir la ley de Moisés y así tratar de merecer su favor. De la misma manera, cuando no entienden que la justicia es un regalo y que se trata de ser justo y no de hacer para ser justo, dependen de sus obras para intentar ganarlo. Derribando las cercas de la controversia. Amigo mío, estás destinado a reinar en esta vida. Es el buen placer de nuestro Señor ver tu matrimonio bendecido, tu familia bendecida, tus graneros rebosando de más que suficiente y tu cuerpo lleno de la vida de resurrección de Jesús. Empieza a ver que el diablo ha levantado cercas y ha construido fortalezas tan sólidas que hoy parecen muros gruesos. Estos muros rodean la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero por la gracia de Dios vamos a derribarlos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribemos esos muros que han robado a los creyentes su destino de reinar en la vida. Empieza a recibir los tesoros que fueron comprados para ti con la sangre de Jesús y comienza a reinar en cada área de tu vida. Es el deleite de nuestro Señor ver a tu familia bendecida, tus depósitos rebosando y tu cuerpo lleno de la vida de resurrección de Jesús.